de todas maneras a dar la clase a quienes atentamente asisten a las sesiones, porque pues realmente yo les digo, yo no soy un docente punitivo al que le interese la nota, realmente lo que me interesa es enseñarles. Y yo creo pues que los conocimientos que aquí se han compartido son fundamentales para el ejercicio profesional del derecho. Más allá de una actividad punitiva, lo que se busca con el conocimiento es mejorar digamos, las condiciones de vida de cada uno de ustedes, porque a través del ejercicio profesional pues, pueden resolver casos y a la vez vivir en consecuencia. Eh, Vamos a empezar la clase con este pequeño video, que es un video de la Corte Suprema de Justicia sobre la pensión de sobrevivientes de las parejas del mismo sexo, que no es el mismo que habíamos compartido esta semana, es otro caso, pero en este caso ya no de pareja homosexual, sino lesbianas. Entonces, pues vale la pena hacer la presentación para que quede como evidencia de este tema en la clase. Sobrevivientes para parejas del mismo sexo, SL 4549-2019. Tomen nota, por favor, del radicado SL 4549 de 2019, una sentencia muy reciente en esta materia. 19. Dos mujeres convivieron durante 6 años como compañeras permanentes hasta el fallecimiento de una de ellas en un accidente de tránsito. Cuando la mujer sobreviviente reclamó la pensión de su pareja, esta le fue negada, pues meses antes su compañera, al tramitar la pensión, había declarado que era soltera y no tenía vínculo alguno de índole civil, católico o cualquier otro. La madre de su compañera fallecida, para evitar que acudiera ante la justicia a obtener la declaración de su unión marital de hecho, y la sociedad derivada de ella, le ofreció un inmueble y una motocicleta, acuerdo que formalizaron en un contrato de transacción. Sin embargo, la mujer sí demandó ante la justicia laboral su derecho a la pensión de sobrevivientes. Esta en un principio le fue negada por considerar que no demostró su calidad de compañera permanente y su convivencia por el término de ley, pues se dijo que era suficiente la declaración extrajudicial que en vida había hecho la fallecida negándola. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala de Descongestión Laboral número 1 analizó las pruebas calificadas, entre ellas el contrato de transacción firmado por la demandante y la madre de su compañera, el documento a través del cual se demostraba el cumplimiento de lo pactado, así como la declaración de la pensionada. La Sala concluyó que el acuerdo de transacción tenía suficiente fuerza persuasiva para demostrar que entre las dos mujeres sí había existido una relación de compañeras permanentes, la que se respaldaba con los restantes elementos probatorios. Quedó claro que la intención del contrato de transacción fue impedir que la relación amorosa gozara de reconocimiento judicial, pero la comunicación de la madre al entregar la casa a la compañera de su hija, donde le decía: espero que la disfrute y la cuido, yo sé que mi hija con mucho amor se la concedió a usted, no hacía más que reafirmar la relación de pareja que existió y el amor que se profesaban, lo cual también fue respaldado con testimonios. De esa manera se reconoció que las parejas del mismo sexo, para demostrar su convivencia, gozan de libertad probatoria en iguales condiciones que las parejas heterosexuales, y que negar el derecho pensional con base en una sola prueba, como la declaración extraprocesal, sin desentrañar las verdaderas razones por las cuales se hizo, implicaría avalar un trato discriminatorio proscrito de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, ahí ven ustedes entonces que es una jurisprudencia pacífica en esa materia. En este caso era una sala de descongestión laboral que falló en el año 2019. Recuerden que el precedente sobre la convivencia apenas cambia en este año, en el 2020. Entonces en el 2019 todavía se exigían los 5 años de convivencia con pensionado o con afiliado que fallece. En este caso era una afiliada que fallece, pero de todas maneras tenía 6 años. Ya ahora, hoy en día, ustedes saben que no se requiere esa convivencia cuando es afiliado que fallece. Entonces, bueno, es algo ahí importante para que lo tengan en cuenta. María Alejandra puso el radicado de la sentencia SL 4549 de 2019. Al leerla, si la van a descargar, recuerden que ya no se exige convivencia de 5 años con afiliado, como seguramente en esa sentencia se va a exigir, pero porque es una sentencia de antes del cambio del precedente. Vamos hoy entonces a continuar con lo que es, digamos, el tema de los hijos, ¿cierto? Los hijos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Recuerden que los hijos concurren en ese primer orden con la cónyuge y compañera permanente en la mitad. Los hijos están consagrados en el literal C del artículo 47 de la Ley 100.
Los hijos, perdón, ya voy a volver a poner el artículo. Los hijos heredan pues digamos, son beneficiarios, la palabra heredan no es correcta, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes hasta los 18 años, así no tengan la condición de estudiantes. Y en eso quiero ser claro, puede ser el hijo oveja negra de la familia, que no quiere estudiar, que abandona los estudios. Fallece su papá y este o no esté estudiando, no requiere acreditar condición de estudiante hasta los 18 años. La condición de estudiantes se requiere es entre los 18 y los 25, como bien se deja entrever de la disposición normativa, ¿cierto? Si entre los 18 y los 25 el hijo no puede trabajar porque pues tiene la condición de estudiante, entonces en este caso particular, pues sí se le exige esa condición y recibirá la pensión de sobrevivientes. Ya ayer respondíamos una pregunta que nos hizo Natalia y es si esa condición de estudiante entre los 18 y los 25 tiene que ser continua. Y habíamos dicho que no, que simplemente entre los 18 y los 25, en los espacios temporales donde no tenga la condición de estudiante, se suspende el pago de la pensión a él y acrece la cónyuge o compañera permanente. Una vez vuelva a adquirir la condición de estudiante hasta los 25, se le reanudará el pago de la pensión. De hecho, yo les di el número de la sentencia, no sé si Natalia lo tiene por ahí anotado, el número de la sentencia mmm, que me serviría, vamos a ver si por acá, sí, adelante. ¿Cómo? Profe, tengo que la T341 de 2011. Sí, es la sentencia T341 de 2011. Ya la voy a poner aquí en internet, T341 de 2011. Entonces que me dificulta buscarla, pero yo ya se las había dado. Aquí les voy a compartir la pantalla. Ahí está, entonces la Corte dice en esta sentencia, voy a reiterar esta sentencia T341 de 2011, dice que la continuidad en la condición de estudiante no puede ser exigida en este caso por ARP Colmena. Es una pensión de sobrevivientes de origen laboral la que está estudiando la Corte acá, ¿cierto? Pero aunque nosotros estamos viendo la pensión de sobrevivientes de origen común, aplicaría la misma regla. Es decir, el tema es, quien está siendo beneficiario de la pensión es un hijo que está entre los 18 y los 25, que ha perdido la continuidad en su condición de estudiante. Siempre y cuando pierda la continuidad, pues no se le pagan esos periodos de pensión, pero una vez reasuma la condición de estudiante, se le van a seguir pagando. No se olviden de esta sentencia, muy importante que ayer la había mencionado, T341 de 2011, anótenla por favor. Yo tuve un caso que se los quiero contar más a fondo, y fue un caso de una muchacha que les voy a mostrar acá, lo voy a explicar como con un Excel. ¿Aló? Me repite el radicado, por favor. Sí, sentencia T341 de 2011. Yo tuve un caso de una muchacha que cuando la mamá murió le faltaban 6 meses para cumplir los 18 años. Y 6 meses. Y ella estaba estudiando, yo les conté ayer, dejó su condición de estudiante para irse, para irse a Armenia, a la ciudad de Armenia, a cuidar a la mamá porque la mamá le dio cáncer. Ella vino desde Armenia acá a la ciudad de Medellín a estudiar y una amiga de la mamá le brindó el hogar, la alimentación mientras ella estudiaba. Pero cuando la mamá se enfermó de cáncer, como no tenía otra posibilidad, otro hermano que la cuidara, etcétera, ella abandonó los estudios y se fue a cuidarla. La mamá falleció. Cuando yo reviso la historia laboral, yo veo que la mamá tiene las 50 semanas en los 3 años anteriores al fallecimiento. Y ella se presenta a reclamar la pensión ante Colpensiones por tener las 50 semanas la mamá. Colpensiones le niega la pensión argumentando que ella no tenía la condición de estudiante cuando falleció la mamá. Pero recuerden que la condición de estudiante se debe acreditar es entre los 18 y los 25. Y ella le faltaban, cuando falleció la mamá, le faltaban 6 meses. Entonces no le podía negar. Ahora, debía reconocérsela. Debía reconocerle desde el momento en que murió la mamá hasta que cumplió los 18.
De ahí en adelante dejarla suspendida, ojo, dejarla suspendida hasta que volviera a adquirir la condición de estudiante. Es como Colpensiones negó, me tocó demandar. Y me dieron el retroactivo. La juez me condenó a Colpensiones y le ordenó a Colpensiones darle el retroactivo de esos 6 meses hasta los 18 años, que son mesadas pensionales que no exigían la condición de estudiante, y entre los 18 y los 25 le ordenó pagar a Colpensiones todas las mesadas de los periodos donde ella acreditó condición de estudiante, porque ella volvió después de los 18 a retomar su condición de estudiante como un año después, como a los 19 años, haciendo técnicas y tecnologías para poder como reinsertarse al mercado laboral. Trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba. Entonces, la juez le ordenó a Colpensiones reconocerle la pensión y pagarle las mesadas entre los 18 y los 25 donde tuviera acreditada la condición de estudiante. La sentencia se dio como cuando ella tenía 23 años. Entonces, de ahí en adelante, mientras mantuviera la condición de estudiante, se le pagaba hasta los 25. Una arbitrariedad total, pero para que sepan pues que la condición de estudiante se acredita es entre los 18 y los 25, como dice la norma. De hecho, hay una ley que reglamenta la condición de estudiante, que es la ley 1574 de 2012. Aquí la voy a compartir, donde se exigen pues unas condiciones especiales para acreditar esa condición de estudiante, inclusive la norma lo dice, entre los 18 y los 25, ¿vea? Mayores de 18 y hasta los 25. Ahí lo dice muy claramente, artículo 1. Entonces dice que la certificación, dice, certificación expedida por establecimiento de educación formal de preescolar, básica. Preescolar es absurdo porque la condición de estudiante se exige entre los 18 y los 25. Entonces, si bien el legislador dice que la condición de estudiante es entre los 18 y los 25, no sé por qué a veces el legislador no es coherente, porque mire que en el artículo 1 es claro y dice que educación preescolar. Pues usted imagina a una persona de 18 años en un preescolar, pues sería como una de esas películas de Adam Sandler, una persona de 18 años con un pañal, no sé, ¿cierto? Entonces, hubieran omitido este preescolar y hubieran dejado básica, medio, superior, ¿cierto? Pero es un error de la norma. La certificación debe decir que la persona cursa estudios en la cual conste que el estudiante cumplió con una dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad no inferior a 20 horas semanales, en lo que es básica, media o superior. Educación básica es hasta eh, pues hasta sexto. Media es como, no, creo que básica es como hasta noveno. Media es como, Básica no es primaria. bueno, puede ser primaria. Media es como el bachillerato y superior es la universitaria, ¿cierto? Lo importante es que diga 20 horas semanales en el certificado. Profe, pero esa superior excluye las técnicas. No, no, si la técnica es de 20 horas semanales, es superior, porque las técnicas pertenecen al sistema de educación superior, las técnicas laborales. Tanto las técnicas laborales como las tecnologías pertenecen al sistema de educación superior según la ley 30. Lo que no pertenece al sistema de educación superior son eh, los cursos no formales. Por ejemplo, que alguien quiere dar un curso de reparación de celulares y saca un volantico o un curso de peluquería. Pero si es una técnica laboral en peluquería, técnica laboral en mantenimiento de equipos celulares, por una entidad certificada por el Ministerio de Educación o por la Secretaría de Educación del respectivo municipio, vale. Lo importante es que diga 20 horas semanales. ¿Listo? Bien. Mire, inclusive la norma lo dice expresamente. Para el caso de los estudiantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, trae una regulación específica para ellos, o sea, los que son las técnicas laborales. La calidad de estudiante se demostrará con la certificación que expida la respectiva institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en donde debe indicarse la denominación del programa, la duración en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares, con una intensidad académica que no puede ser inferior a 160 horas en el respectivo periodo académico, o sea, semestre o año, como normalmente eso es por semestre.
pues cuando hablamos de estas entidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano, hablamos, por ejemplo, del CENSA, del CESDE, en Envigado, por ejemplo, está el CEFID, ¿cierto? El SENA, que también tienen técnicas laborales, no solo tecnologías. Entonces le deben certificar 160 horas en el semestre para que pueda aspirar a esta pensión de sobrevivientes. Estas certificaciones de asiste, ahora termina la técnica y se matricula en otra, y todavía no tiene 25 años, ¿le siguen pagando la pensión de sobreviviente? Sí, independientemente. Mientras tenga la condición de estudiante, le van a pagar la pensión de sobreviviente. Así haga 3, 4 técnicas, una técnica, una tecnología, una carrera profesional, hasta los 25 años. Si está pues, entre los 18 y los 25 estudiando. Bien, esto se debe acreditar semestralmente, dice la ley. Listo. ¿Qué más hay que decir frente a esto? El estudiante que curse, termine su semestre o ciclo académico y decida trasladarse a hacer cambio de programa, lo que yo les decía, no perderá el derecho a la pensión de sobrevivientes. Él puede hacer cuantas carreras quiera hasta los 25 años y le da, ¿cierto? Pues sí le da. Bueno, bien, esa sería pues la condición de estudiante. No comporta las especializaciones, comporta, mentiras, yo realmente sí comporta las especializaciones porque primero la norma no lo excluye, educación superior. Pues si a usted le da para hacer una carrera en, entre los 18 y los 25 y además una especialización, si la especialización tiene una intensidad de 20 horas semanales, desde que tenga esa intensidad le sirve, pero desde que la especialización tenga esa intensidad de 20 horas semanales, si la tiene le sirve, porque no dice programas de pregrado, ni excluye programas de posgrado. Entonces, como la norma no lo excluye, recuerden, principio de favorabilidad normativa, artículo 53 de la Constitución, se resuelve la duda en favor del afiliado, ¿cierto? Desde que tenga esta intensidad le sirve una especialización. Listo. ¿Qué más hay que decir frente a los hijos? Muchas cosas, no hemos terminado. La condición de hijo, ya sabemos que no es solo, ya habíamos visto un video sobre el hijo de crianza o no, ¿cierto que no hemos visto un video sobre, listo, ya les vamos a mostrar un video sobre la pensión de sobrevivientes a favor de los hijos de crianza. Hijo no es solo el biológico, hijo no es solo el biológico o el adoptado, sino que hijo también es el hijo de crianza. ¿Qué es el hijo de crianza? Bueno, el concepto de hijo de crianza nace del artículo 42 de la Constitución, que dice que la familia se protege tanto la que nace por vínculos jurídicos como por vínculos naturales. Entonces, ¿qué es el hijo de crianza? El hijo de crianza es aquel hijo que nunca fue adoptado y cuyo respondiente no es el padre biológico ni la madre biológica, pero obra como tal. No es el padre biológico ni la madre biológica, pero obra como tal. Su respondiente, y cuando me digo ese respondiente, ¿quién es? Puede ser una tía que el papá abandonó al hijo y la mamá también, o se murió y nunca lo adoptó. Yo tuve un caso así, nunca lo adoptó, nunca lo adoptó, pero en comisaría de familia le dieron la custodia a la tía. Yo tuve exactamente ese caso. Entonces, ¿qué hizo la tía? Con la custodia, pues no necesitó nunca adoptarlo, sino que ya le compraba los uniformes, le pagaba, era un muchacho, le pagaba la educación, la alimentación, todo, y ella falleció. Él tenía 14 años cuando ella falleció. Yo reclamé ante Colpensiones la pensión de sobrevivientes con las evidencias de que ella era la madre de crianza y no me la negaron, me reconocieron la pensión por resolución, no tuve que demandar. Les voy a mostrar un caso similar de una tía con una sobrina. El que yo tuve fue un hombre. El, ¿Por qué? Porque es que padre no es el biológico ni el legal, sino el que obra como tal. Madre no es la biológica ni la legal, sino es la que obra como tal. La familia se constituye por vínculos naturales y jurídicos. Ahí está el tema del vínculo natural, esa solidaridad, ese afecto, ese obrar como padre o como madre realmente. Yo fui pionero en el concepto de hijo de crianza en una sentencia que yo gané ante la Corte Constitucional, donde logré una exequibilidad condicionada y una norma del mundo laboral. Si quieren se la leen, no voy a explicar ahora de qué se trata. C892 de 2012. Es una demanda de inconstitucionalidad que yo promoví contra una norma del derecho laboral, del Código Laboral, y bueno, yo la gané. Ahí yo alegué en favor de los hijos de crianza un trato igualitario y de los hijos adoptivos. Entonces, ahí en esa sentencia la Corte habla del criterio material de la familia, se llama así, criterio material de la familia.
Miremos este pequeño video sobre los hijos de crianza, que también nos sirve mucho para, digamos, cambiarle el estilo a la clase también, no siempre que sea tan magistral, ¿cierto? Utilizar estas herramientas como YouTube. Miremos por favor este video que es una sentencia de la Corte. Pensión para hija de crianza. Alicia acogió como su hija a su sobrina luego que su hermana falleciera cuando la niña apenas tenía 3 años de edad y el padre la abandonara al nacer. Le brindó todo lo necesario para su subsistencia, asumiendo el papel de madre adoptiva hasta que falleció. Antes de ese infortunio, Alicia era titular de la pensión de vejez. La mujer elaboró un testamento con el fin de adjudicarle los bienes a la menor, reconociéndola como única heredera, en razón a que no tuvo descendencia. La representante de la menor radicó ante la entidad derecho de petición de sustitución pensional, pero la empresa la negó y precisó que la accionante debía acreditar la calidad de beneficiaria. En primera instancia, el juzgado condenó a la empresa a reconocer a favor de la menor la pensión de sobrevivientes, pero en segunda instancia el tribunal revocó lo resuelto para en su lugar absolver a la empresa, pues consideró que la norma exigía la acreditación de la calidad de hijo o producto de la adopción. El caso llegó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que debía determinar si dentro de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes solo están incluidos los hijos consanguíneos y adoptivos o también se incluye allí a los hijos de crianza. Ante la defensa de un concepto amplio de la familia y su protección sin lugar a discriminaciones por razón de su conformación, para la Corte no existe duda de que la pensión de sobrevivientes, con los requisitos previstos, se extiende a la familia de crianza, aquella en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y el respeto mutuos van consolidando núcleos y lazos familiares de hecho. Por esta razón, el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de una prestación que implica mantener la protección económica que le brindó la persona que asumió la paternidad responsable y solidariamente. Entonces, a juicio de la Sala, como se demostró que entre Alicia y la menor se conformó una familia de crianza, esta última tiene derecho, en calidad de hija, a acceder a la pensión de sobrevivientes. Esa sentencia ya les voy a dar el radicado porque ahí no aparece. Ya les muestro. Es la sentencia con radicado SL. Ya les pongo en la pantalla la sentencia. Radicado con sentencia con radicado SL 1939 de 2020. 1939 de 2020. Ahí se habla obviamente pues de ese derecho que tienen los hijos de crianza en igualdad de condiciones a los biológicos y a los adoptivos a la pensión de sobrevivientes sin discriminación. Aquí, en esta sentencia. Si quieren podemos, pues yo creo que no es necesario abordar pues como más el concepto de hijo de crianza, es claro. También se presenta en estos eventos. Por ejemplo, es el padre es el padre, o la madre más bien es la madre que tiene sus hijos, el papá biológico nunca vio por ellos, se desprendió de esa obligación, nunca ha visto por ellos, y esa madre se casa con otro hombre o se va a vivir en unión marital, de hecho, con otro hombre. Y ese otro hombre asume la paternidad responsable de esos dos hijos que no son de él, pero les brinda amor, afecto, ayuda, pues toda la alimentación, todos los elementos económicos los soporta él. Entonces, para propios y extraños, ¿quién es el papá? ¿El biológico o el que obra como tal? El que obra como tal. Que obra como tal. Que obra como tal. Entonces, para ese señor es el padre de crianza de esos muchachos, aunque nunca los haya adoptado, ¿cierto? Si él falleciere, ¿esos hijos de crianza pueden pedir la pensión de sobrevivientes aunque él no haya tenido hijos biológicos? Claro que sí, porque él fue el padre de crianza de ellos. Tengamos en cuenta eso, incluyendo los de las parejas del mismo sexo. De hecho, hoy la Seguridad Social tiene avances muy importantes en esa materia, por ejemplo, en salud. El decreto 780 de 2016, eso también se presenta con las parejas del mismo sexo. Sobre todo, por ejemplo, he visto casos de parejas lesbianas
que una de las mujeres tiene un hijo biológico y se va a ir con otra mujer, y esa otra mujer es la que lleva la obligación de ese hogar, tanto mantiene a su mujer como al hijo que no es de ella, y lo asume como hijo, le da toda la alimentación, la educación. Ella es la mamá de crianza. Está la mamá biológica y la mamá de crianza, que es la pareja, pues. Entonces ahí también, si ella falleciera, la pensión se dividiría 50% para la pareja y 50% para el hijo de crianza. Así tenga un papá, pero ese papá biológico no fue nunca padre, no asumió la paternidad responsable y solidaria. Entonces se protege nuevamente bajo estas tesis el concepto material de la familia. No solo porque ya la Corte lo está diciendo, ya les he mostrado ese video y esta sentencia para que tengan nota de ello, sino también, por ejemplo, hay normatividad en materia de salud que permite la afiliación como beneficiario a salud de los hijos de la pareja. Miren ustedes, por ejemplo, les voy a mostrar. Por ejemplo, en el artículo 2.1.3.6 del decreto 780 de 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, decreto 780 de 2016, único reglamentario del sector salud, se dice quiénes son beneficiarios en salud, en el régimen contributivo. ¿Quiénes son beneficiarios? O sea, usted como trabajadora, ¿quién puede afiliar como beneficiario de la EPS? El cotizante es el trabajador o trabajadora y los beneficiarios es el núcleo familiar. Entonces dice quién puede ser beneficiario. Tenemos el cónyuge, a falta de cónyuge, la compañera o compañero permanente, incluyendo las parejas del mismo sexo. Esta norma a Alejandro Ordóñez Maldonado no le gusta, ¿cierto? No le gusta, pero es un derecho. Pueden afiliarse como beneficiarios en la salud, ya lo dice la norma, no hay necesidad de presentar una acción de tutela como antes. Y también, miren esto, por acá, este numeral 5 es muy importante, los hijos del cónyuge o compañero o compañera permanente del afiliado, incluyendo los de las parejas del mismo sexo. Ahí está claramente que el padre de crianza o la madre de crianza puede afiliar a los hijos de su pareja, aunque no sean de él. Mire, los hijos por ejemplo, supongamos que yo fuera casado con una mujer que tiene un hijo que no es mío, y el papá de ese hijo no asumió la paternidad responsable. Es una bestia desalmada que dejó librado al azar a esa mujer y a ese hijo. Entonces yo los asumí y yo veo por las obligaciones económicas de ella y del hijo. Yo puedo afiliar a los hijos de mi cónyuge o mi compañera permanente, en este caso a esa hija. Supongamos que se llame Sofía. Yo puedo afiliar a Sofía, aunque no sea hija biológica, en virtud de este numeral 5, como beneficiaria para la seguridad social en salud, aunque no sea mi hija biológica, me lo está permitiendo este numeral 5, los hijos del cónyuge o compañera permanente del afiliado. El afiliado soy yo, el que estoy cotizando, y yo los voy a afiliar a los hijos de ella, incluyendo los de las parejas del mismo sexo, el ejemplo que les planteaba, que se encuentran en las situaciones de los numerales 3 y 4 del presente artículo. ¿Cuáles son los numerales 3 y 4? Que sean menores de 25 años y que dependan económicamente del cotizante. Hoy en día un hijo que cumple a los 18 años, si todavía no está trabajando, así no está estudiando, hasta los 25 tiene cobertura como beneficiario en salud del cotizante. Así no está estudiando entre los 18 y los 25. En salud, no en pensión, en salud. En salud, entre los 18 y los 25, para ser beneficiario no se requiere acreditar condición de estudiante. Simplemente que no esté trabajando y ya. O sea, el hijo oveja negra que a los 18 es un bueno para nada y que no quiere hacer nada, ni estudiar, ni trabajar, igual tiene cobertura hasta los 25 años. Ya después de ahí, si es mejor darle, no sé, una lección para que emprenda alguna actividad, sea estudio o trabajo, porque ya no puede continuar Profe, de beneficiario. Adelante. y si cumple los 25 y está estudiando, pues cumple los 25 y ¿qué pasaría en ese caso? No, en ese caso ya le toca afiliarse, bueno, si cumple los 25 y está estudiando, ya le tocaría afiliarse o al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Listo. Ok, gracias. Ya pues afiliarlo al régimen subsidiado si tiene el puntaje del CISBEN. Si no tiene el puntaje del CISBEN, afiliarlo a él al régimen contributivo como cotizante. Toca, pues, si me entiende, como cotizante, venga, yo le pago la cotización a salud, porque ya hasta los 25 va la cobertura. Salvo que sea Profe.
discapacitado, obviamente, pues los que tengan, si tienen una incapacidad permanente y dependen económicamente del cotizante, pueden ser afiliados de manera permanente sin importar la edad. Esa discapacidad tiene que ser del 50% más de pérdida de capacidad laboral. Adelante. Profe, para la pensión de sobreviviente, cuando hay hijos de crianza, hijos naturales, pues biológicos, se reparten por iguales partes. Sí, entre los hijos de crianza y los hijos biológicos. Supóngase que ella trajo un hijo al matrimonio que no era del hombre y procrearon a su vez otro hijo. Entonces ahí se reparte por iguales partes sin ninguna discriminación, Dori, por el derecho a la igualdad. Listo. Gracias, profe. Bueno, hasta ahí hay claridad sobre este tema, dudas, inquietudes, preguntas. Sí, profe, está claro. Inclusive, miren, inclusive la tía puede afiliar eh, a sus sobrinos como beneficiarios cuando los padres pierdan la patria potestad o por cualquier causa no responda por ellos, que es el caso de Alicia y su sobrina, que Alicia era verdaderamente no la tía, sino la mamá. Mire, el numeral 7 dice, de este artículo 2.1.3.6, dice, recuerden el caso de Alicia, los hijos menores de 25 años y los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente que, como consecuencia del fallecimiento de los padres, la pérdida de la patria potestad o la ausencia de estos, la ausencia de los padres, a mí me tocó el caso que yo les cuento que era la tía y era el sobrino, el papá era un sicario que estaba condenado por el delito de homicidio en Bellavista y la mamá era una trabajadora sexual. Entonces la tía, como desde los 5 meses, asumió el cuidado de ese sobrino. Y a los 14 años ella murió y yo le reclamé la pensión de sobrevivientes al sobrino. Entonces, como consecuencia de la pérdida de la patria potestad o la ausencia de los padres, en este caso era la ausencia de los padres, se encuentre hasta el tercer grado de consanguinidad con el cotizante. El cotizante era la tía. Y dependan económicamente de este. Tercer grado de consanguinidad, los tíos están hasta el tercer grado de consanguinidad, recuerden que el sobrino con el tío, ¿cómo se calcula el grado? El sobrino pasa al tronco común, ¿cierto? Entonces, primer grado con los padres, ¿sí? Primer grado con los padres, segundo con los abuelos, baja el tío tercer grado, ¿sí? Primer grado con los padres, el sobrino, ¿cierto? El sobrino como tal sube, primer grado con sus padres, segundo grado abuelo y baja tercer grado tío. Entonces, el tío está en tercer grado de consanguinidad con los sobrinos. Si el tío es el padre o la madre de crianza, hereda pensión de sobrevivientes. Inclusive lo puede afiliar a salud, ya la misma norma lo dice. Entonces, eso es para que lo vayan teniendo en cuenta. Que hijo no es el biológico, sino el que obra como tal. Hay otra sentencia donde el abuelo fue el que obró como papá del nieto. Es esta sentencia, T074 de 2016. El abuelo obró como papá del nieto, porque el papá tenía una discapacidad mental. El papá era una persona que no tenía facultades mentales. Entonces, desde bebé, el abuelo fue el que obró como papá, el que veía por los gastos de alimentación, de vivienda, todo. Entonces, el nieto se presentó a reclamar pensión de sobrevivientes y se la negaron. La Corte finalmente resolvió la revisión de las tutelas con esta sentencia donde concedió la pensión. Sentencia T074 de 2016. Entonces, los nietos que no sean realmente nietos, sino hijos del abuelo, porque son hijos de crianza, pueden también reclamar la pensión de sobrevivientes. Para que lo tengamos en cuenta, volvamos entonces a la ley 100. ¿Quién más tiene la condición de hijo? El discapacitado, acá vea el hijo discapacitado, pero esa discapacidad tiene que ser del 50% de pérdida de capacidad laboral y, como lo dice aquí la norma, mientras subsistan las condiciones de invalidez, para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la ley 100. ¿Qué significa eso? Que
la invalidez debe ser del 50% de pérdida de capacidad laboral, porque el artículo 38 de la ley 100 expresa que esa es la invalidez, cuando una persona tenga una pérdida del 50 o más. Entonces el hijo inválido o discapacitado puede heredar de manera vitalicia la pensión de sobrevivientes. Eh, si dependía económicamente del causante, al menos de manera principal. El hijo puede ejecutar alguna actividad, era vendedor ambulante, cualquier cosa, pero realmente quien se ocupaba del arriendo, de la alimentación, era el papá con la pensión que ganaba o con el salario. El hijo podía desarrollar alguna otra actividad, pero realmente esa actividad no lo hacía autónomo, aunque desarrollar alguna actividad económica no es autónomo auténticamente, sino que está en relación de subordinación con el fallecido, que era el que veía por sus obligaciones alimentarias. Entonces, esa invalidez, yo quiero aclarar, esa invalidez tiene que ser previa a la muerte del causante, no puede ser posterior. Tiene que ser previa a la muerte del causante, no puede ser posterior. ¿Se pueden inaplicar las normas a casos concretos? Sí. Por ejemplo, un hijo que haya recibido la pensión a los 18 años y no era discapacitado. Y entre los 18 y los 25 estaba estudiando y lo cogió una buceta y lo dejó con un 90% de pérdida de capacidad laboral. Ya había recibido la pensión en calidad no de discapacitado, sino de hijo menor de 18 años. Después de que murió su padre, siguió recibiendo la pensión y entre los 18 y los 25 cogió una buceta y lo volvió nada y lo dejó con un 90% de discapacidad. Ahí hay que inaplicar la ley y hay que reconocerle la pensión como hijo discapacitado, vitaliciamente. Porque ¿cuál es la finalidad de la pensión de sobrevivientes? Proteger la familia. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ostentado esa condición de discapacidad tan ostensible antes de los 18? Que le hubieran reconocido la pensión. De los 18 a los 25, si tiene una invalidez ostensible, se puede inaplicar la ley al caso concreto, en el sentido de que la invalidez tiene que ser previa a la muerte del causante por el trato especial que según el artículo 13 de la Constitución merecen las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad manifiesta. Recuerden que ya esa discusión la hemos tenido. Yo les expliqué en una clase pasada que los jueces pueden inaplicar normas a casos concretos. Les conté un caso de una sanción urbanística que iba a dejar a 3 personas sin casa. Los que no hayan visto esa clase, vayan a ver, por favor, está en el canal. El artículo 13 dice de la Constitución dice que debe haber una protección especial a estas personas, a las personas que por su condición económica, física o mental estén en circunstancias de debilidad manifiesta. Entonces un juez, a pesar de que la discapacidad no sea previa, sino posterior, si esa discapacidad es ostensible, si esa persona está en una situación por cuenta de esa discapacidad, en una situación de vulnerabilidad ostensible, una vulnerabilidad muy grave, pueden aplicar la ley y concederle la pensión aunque la discapacidad sea posterior a la muerte del causante, ¿cierto? Pero tienen que ser pues casos extremos para inaplicar la ley, porque nosotros estamos en un estado de derecho donde debe primar la norma. Entonces, en principio, la discapacidad del 50 debe ser anterior a la muerte del causante. Bien, esto de la dependencia económica se mira en términos no absolutos, sino relativos. Esto es, puede que el hijo desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, a veces el hijo, eh, es discapacitado y tiene alguna actividad como artista. Toca el violín o toca la guitarra, pero realmente, y gana algunos ingresos, pero realmente lo que gana no lo hace autónomo. Es un ingreso que es complementario. Realmente él depende de su padre o de su madre o pues, de la persona que se ocupa de él frente a la que está reclamando la pensión. Entonces esa autonomía no es total, puede ser, perdón, esa dependencia económica no debe ser total, puede ser parcial. Lo importante es que esa dependencia económica lo ubique en una situación de subordinación de necesidad de esa dependencia frente al fallecido. Es decir, por ejemplo, que dependía en un 50, en un 60% de los ingresos del fallecido para poder, digamos, tener una vida digna de acuerdo a sus condiciones de subsistencia. Los hijos menores de 18 años
se presume que dependen de sus dos progenitores y los discapacitados, se presume. Eso no le toca probarlo a la persona en la solicitud pensional. Será a la entidad, será a la entidad pensional a la que le toque probar que no había dependencia económica, porque los hijos menores de 18 años y los hijos discapacitados se presume constitucionalmente que dependen de sus dos padres. Esa discusión también ya la habíamos tenido, de todas maneras vuelvo y la reitero. ¿Por qué se presume que los hijos discapacitados o menores de edad dependen de sus dos padres? Porque así lo dice la Constitución. Miren, el artículo 42 dice: la pareja tiene el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores e impedidos. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo sienta una presunción constitucional de que el hijo menor de edad o discapacitado deberá sostenerlo, depende de los padres. Entonces, la carga de invertir y la inversión de la carga de la prueba le corresponde a la entidad pensional. Es decir, probar que no eran dependientes económicamente. La persona simplemente solicita la pensión. Bien, hasta ahí hay dudas, preguntas, inquietudes. Profe, en relación con el hijo que no es discapacitado, digamos que tiene 21 años, sigue estudiando, acredita su condición de estudiante. Los 25 tiene que probar, pues debe ser dependiente económicamente, pero la dependencia económica, ¿qué sucede? Con el certificado de estudios se acredita esa dependencia económica porque precisamente no puede trabajar en razón de sus estudios. Y si trabaja, si llegara a trabajar. Bueno, la jurisprudencia ha dicho que ese trabajo, y está estudiando y está trabajando, que esos ingresos no lo hagan autosuficiente económicamente. O sea, por ejemplo, hay que mirar cada caso concreto. Si es una persona de estrato 5, estrato 6, que se está ganando el mínimo, un hijo que se está ganando el mínimo, eso no le puede arruinar el pago de la pensión. ¿Por qué? Porque esa dependencia sigue existiendo. Él con un salario mínimo no va a mantener ese nivel de vida que sus padres digamos, le proveían. Entonces, la dependencia no necesariamente tiene que ser total, ¿cierto? Sino que debe él estar en situación de subordinación frente a los padres, ¿sí? Aunque haga alguna actividad que le represente algún ingreso, de pronto él vende tenis por Instagram o alguna cosa y se gana algunos pesos de más, pero de todas maneras la vivienda, el vestido, la alimentación, en eso, que es lo esencial, dependía de los padres. ¿Sí me entiende, Natalia? Entonces, esa actividad económica no necesariamente lo debe excluir de ser beneficiario de la pensión, porque no lo hace autosuficiente económicamente, entre los 18 y los 25, y tiene que acreditar la condición de estudiante. Bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Puede darse una pensión de sobreviviente múltiple? Por ejemplo, en el caso de una pareja pues de lesbianas, que la madre muera, entonces el hijo queda con la pensión de sobreviviente y luego se muera la otra pareja de la mamá, ahí no podría reclamar también esa pensión como hijo de crianza. O sea, una persona puede reclamar dos pensiones de sobrevivientes, claro. Un hijo, si se le mueren, si sus dos padres están trabajando y fallecen, él puede reclamarle al padre A la pensión de sobrevivientes y a la madre B la pensión de sobrevivientes. Es decir, puede estar recibiendo dos pensiones de sobrevivientes de dos personas afiliadas al sistema, o una que ya es pensionada y otra que ya es afiliada. Sí, pues no son incompatibles. Por ejemplo, el papá es pensionado y la mamá es afiliada, y los dos fallecen por coronavirus, y queda él ahí solito en el mundo. Él puede reclamar la pensión de sobrevivientes, tanto del papá como de la mamá, no son incompatibles. Esa es la pregunta, Dori. Sí, sí, profesora, que si no podía tener esas dos pensiones pues múltiples. ¿Sí? Hasta los 18 años y entre los 18 y los 25 mientras acredite la condición de estudiante. O si es discapacitado, de manera vitalicia. La discapacidad tiene que ser en un 50% de pérdida de capacidad laboral y debe ser anterior a la muerte de los causantes. La fecha de estructuración de esa discapacidad no puede ser posterior, tiene que ser anterior a la fecha de la muerte de los causantes. Entonces, pero ya dije que en casos excepcionales se puede inaplicar esa disposición, ¿sí? Ante circunstancias de vulnerabilidad manifiesta se puede
inaplicar la ley, porque la ley no abarca todos los casos. Eso es lo que la Corte Constitucional denomina lagunas axiológicas. ¿Qué es una laguna axiológica? Que el legislador, la Corte lo ha abordado en sentencias como la T-122 de 2017, es una laguna axiológica. El legislador hace leyes para casos muy generales, pero hay situaciones extraordinarias que se salen de lo previsto por el legislador. Yo les pongo un ejemplo. Cuando en España, por ejemplo, hubo una crisis económica en el 2008 y el Código Civil decía que quien se atrasara en una cuota de la hipoteca se le generaba la cláusula aceleratoria. ¿Qué es la cláusula aceleratoria? Que el banco podía, por un solo atraso, podía ejecutar la hipoteca y dejar a la persona, rematar la casa y dejar a la persona en la calle. El legislador hizo esa norma pensando en una situación de normalidad, una economía normal, sin afectación por una crisis. Pero llegó esta crisis del 2008 que afectó a todo el mundo, que nadie la esperaba, y mucha gente se dejó de atrasar en las hipotecas. Entonces, cuando el legislador pensó en la cláusula aceleratoria del Código Civil, estaba pensando en estas situaciones extraordinarias. Estaba pensando en dejar a la gente sin casa ante una crisis como esa. No. Entonces, ahí se presenta lo que la jurisprudencia constitucional llama una laguna. Yo les voy a contar un caso en pensión que yo tuve. Una laguna axiológica. ¿Qué es una laguna axiológica? Que la norma no fue pensada por el legislador para esos casos extremos. No estaba pensando en esos casos extremos. De hecho, por ejemplo, este caso es una pensión de sobrevivientes. Y aquí la Corte habla de la laguna axiológica. Mire, es como la define. Yo le cuento un caso mío, pero acá vemos este. Dice, cuando la aplicación de la norma legal al caso específico provoca una consecuencia incompatible con los derechos, principios y valores previstos en la Constitución y por lo mismo resulta injusta e irrazonable para el juez de tutela, se puede considerar que tal la disposición normativa presenta una laguna axiológica frente al caso particular y concreto. Llegado a este punto, el juez cuenta con la discrecionalidad, mire el arma tan importante que tiene el juez, cuenta con la discrecionalidad suficiente para fallar el caso utilizando los elementos dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como los criterios auxiliares que considera relevantes y pertinentes para adoptar su decisión, la cual en todo caso deberá justificarse en forma adecuada y suficiente. ¿Qué quiere decir? Que puede dejar de lado la ley. Por eso es muy importante, porque puede dejar de lado la ley porque la ley es demasiado injusta para ese caso concreto. Entonces, en España, ¿qué hacían los jueces civiles cuando les llegaban las demandas de hipoteca de los bancos? Los jueces las inadmitían y le decían, mire, si bien ustedes están amparados en una norma legal, la Constitución española dice que la vivienda digna es un derecho. Hay una situación extraordinaria, por lo tanto le inadmito y le ordeno refinanciar la deuda con la persona que se ha atrasado. Porque entonces ya lo que se va a generar, el legislador cuando hizo esa norma no estaba pensando en una situación de crisis, estaba pensando en una situación de una economía normal. Es un arma muy fuerte la inaplicación de las leyes. Por eso era muy importante que ustedes tuvieran, y creo que así lo tuvieron, excelentes profesores en introducción al derecho, en derecho constitucional. Y yo estoy muy seguro que cuando vieron derecho constitucional, derechos fundamentales, introducción al derecho, el profesor les dijo que ya no valía la pena estudiar el derecho en las leyes, sino en la constitución. De hecho, el derecho se estudia es por principios, ya no por códigos. Yo con mis estudiantes siempre hago esta alegoría en clase. Cojo el código laboral o el código civil y lo tiro a la basura. Y les digo, mire, ya no sirve, ya es lo que sirve, se estudia la Constitución y los derechos fundamentales. Porque los jueces pueden inaplicar la ley a casos concretos si consideran que esa ley viola los valores constitucionales. Entonces yo le cuento un caso, por ejemplo, Dori, en pensión, para que usted me entienda. Es un caso, pues es muy alegórico, pero así se entiende, eso los deja impactados y nunca se les va a olvidar el control difuso de constitucionalidad, las lagunas axiológicas y la posibilidad de los jueces de inaplicar normas a casos concretos. Entonces, hombre, un muchacho lo cogió, recibió la pensión a los 18 como hijo menor de edad y estaba en sus plenas facultades. Pero yendo a la Universidad de Medellín, una buceta lo cogió y lo volvió nada, 90% de pérdida de capacidad laboral. Entonces le damos la pensión hasta los 25, que porque la invalidez es posterior a la muerte del papá. Cuando la norma dice que la invalidez tiene que ser previa a la muerte del papá. Entonces le damos la pensión sino hasta los 25 y desde los 25 para arriba de una persona con el 90% de pérdida de que va a vivir. Eso contraría a la Constitución.
el principio de trato especial a favor de los más vulnerables, que ya les decía está en el artículo 13. Voy a volverles a mostrar ese artículo 13 y ya le paso a Dori a contar un caso que yo tuve donde hubo una laguna axiológica. Vamos otra vez a ese artículo 13, no se les olvide. Dice, el Estado protegerá especialmente. ¿Qué es proteger especialmente? Darles un trato distinto al de la ley. A aquellas personas que por su condición económica, física, un muchacho con un 90% de pérdida de capacidad laboral o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Y el artículo 4 dice que la Constitución es norma de normas y que en caso de incompatibilidad de la Constitución y la ley, se aplicará las disposiciones constitucionales. Entonces, va, yo le cuento este caso que yo tuve, mire, donde también es así, una laguna axiológica. Una señora trabajó 25 años para una compañía minera en el Bagre, y esa compañía minera era SA, en oficios no domésticos, sino de servicios, de aseo, ¿cierto? Entonces la señora trabajó 25 años para la compañía. Cuando la señora llegó a mi oficina tenía 65 años y tenía el único hijo lo tenía en la cárcel. Estaba condenado como a 13 años de prisión por concierto para delinquir y otros delitos. Entonces la señora era solita y vivía allá en el Bagre, vivía de la ayuda del líder de la Junta de Acción Comunal, que entre toda la comunidad, pues como le conseguían la comida, un subsidio de la alcaldía, pero era una cosa pues muy bajita. La señora estaba realmente en una situación de pobreza y de desprotección. Entonces la señora laboró 25 años y cuando vino aquí a la oficina me contó pues la historia. La empresa no le cotizó a Seguridad Social, no le cotizó a Seguridad Social, era una SA, no le cotizó a pensión. Y la empresa ya estaba liquidada. Al momento en que ella vino acá, ya la empresa estaba liquidada. Yo busqué la empresa en Cámara de Comercio y ya estaba liquidada. Era una sociedad anónima. Fuera de eso, yo le pregunté, ¿usted sabe el nombre de los accionistas? No, doctor, yo no me sé el nombre de los accionistas, ni nada de eso. Pues yo más o menos me acuerdo de uno que se llamaba Don Tal, pero realmente pues yo no sé nada de eso, doctor. Entonces, eso entrañaba unas situaciones muy complejas, porque en Cámara de Comercio las sociedades anónimas tienen velo corporativo, usted no puede saber quiénes son los accionistas. Entonces yo le dije, vea, este caso está muy difícil, doña María, porque realmente la empresa ya está liquidada y no tenemos los datos de los accionistas porque es una sociedad anónima. Y por otro lado, el Código de Comercio establece lo siguiente. Miren lo que establece el Código de Comercio frente a la responsabilidad de los accionistas. Dice, espérenme, es el artículo 250 y... ¿Cuál les muestro? Ahí, artículo 252. ¿Lo ven en pantalla o no? Sí, dice, Sí, profe. Sí, en las profe. sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones de la sociedad. O sea, ¿qué está diciendo eso? Que en una sociedad por acciones yo no puedo demandar a los accionistas para que con su propio patrimonio respondan por las obligaciones de la sociedad. Si la sociedad no le pagó, la ley dice muy claramente eso. Dura lex, sed lex, decían los romanos. Dura es la ley, pero es la ley. En una sociedad SA, yo no puedo como trabajador demandar a los accionistas para que con su patrimonio propio respondan por la liquidación de prestaciones que la empresa no me pagó, responda por las cotizaciones de seguridad social que la empresa no me pagó, responda por la indemnización por despido que la empresa no me pagó. Porque en las sociedades por acciones es la sociedad, la persona jurídica, independiente de los accionistas, la que tiene esas obligaciones, no los accionistas. Entonces, desde el derecho no había nada que hacer en ese caso, desde la ley. Yo le dije, señora, estaba muy difícil porque, vea, así nosotros supiéramos el nombre de los accionistas, tenemos otra barrera infranqueable. ¿Cuál es la barrera infranqueable? Ya la empresa está liquidada, ya no tiene patrimonio para responder por esas cotizaciones que no le hicieron. Y ni siquiera por las cotizaciones, les voy a decir por qué debe responder la empresa. Ni siquiera por las cotizaciones, yo les voy a decir por qué debe responder la empresa. Por la llamada pensión sanción, ahora se las muestro.
pero ya la empresa está liquidada. Yo podría demandar la empresa, no a los accionistas. El caso está muy difícil, pero vamos a ver qué puedo hacer. No le prometo nada. Yo voy a coger el caso y lo voy a trabajar a ver qué se puede hacer. Ah, bueno, doctor, tal cosa, listo. Me firmó el poder. Yo presenté un derecho de petición a la Superintendencia de Sociedades porque toda persona jurídica se liquida ante la Superintendencia de Sociedades, sea obligatoria o voluntariamente, se liquida. Entonces, yo presenté un derecho de petición a la Superintendencia de Sociedades como apoderado de la señora para que me dieran los nombres de los accionistas de esa empresa, porque la Superintendencia tiene los nombres, ya que la empresa se liquidó allá, ¿cierto? Entonces tiene los nombres. La Superintendencia me negó el derecho de petición diciéndome que no me daba esa información porque esa información tenía un velo corporativo y un velo legal. Entonces yo presenté una acción de tutela por violación al derecho fundamental a la seguridad social, donde yo le decía al juez, mire, es que yo pretendo, señor juez, que se inaplique esta ley y se condene a los accionistas a pagarle la pensión a esta señora, porque esta señora es un sujeto de especial protección constitucional que merece ese trato especial que ordena la Constitución. Tiene el hijo en la cárcel, está en situación de pobreza y además en una condición física de la tercera edad. Es una persona que está en situación de vulnerabilidad manifiesta. Y el artículo cuarto me permite a mí o le permite a la justicia inaplicar la ley a los casos concretos. Entonces yo pretendo demandar a estos accionistas para que con su propio patrimonio respondan. Por tanto, si yo no obtengo la información de quiénes son los accionistas, a mi cliente se le vulnera el derecho fundamental al trato especial que ordena la Constitución y se le vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, que está en el artículo 48 y que ya habíamos dado al mínimo vital, otros derechos fundamentales. El juez me falló a favor la tutela y le ordenó a la superintendencia darme los nombres de los accionistas. Eran 5 accionistas. Ya con los nombres y cédulas de los accionistas, yo le saqué un certificado de bienes por la ventanilla única de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, por la página web, el BUR. Usted puede ir con un certificado de bienes, sacar los bienes que tenga con la cédula y el nombre. Y yo me di cuenta que todos tenían bienes. Entonces ya como vi que tenían bienes, presenté una demanda ordinaria laboral contra los 5 accionistas pidiéndole al juez laboral que inaplicara ese artículo 252 del Código de Comercio que impide que los accionistas respondan por las obligaciones de la sociedad. La obligación de pagarles esas semanas de pensión era de la sociedad, no de los accionistas. Pero yo está viendo que respondan los accionistas y se inaplique porque estamos ante un caso de los que la Constitución ordena dar un trato especial e inaplicar la ley, porque esta norma representa una laguna axiológica. Cuando el legislador hizo esta norma no estaba pensando en dejar a una humilde viejita de 65 años sin pensión. El legislador estaba pensando en otra cosa, en proteger la iniciativa privada y darle seguridad a los accionistas frente a acreedores de otra naturaleza, por ejemplo, acreedores tributarios, acreedores laborales, pero que no sean temas pensionales, por ejemplo, una indemnización por despido, ¿cierto? Que el accionista no tenga que responder sino la persona jurídica. Esa seguridad es importante para generar, digamos, una iniciativa privada y una libertad de empresa, pero no estaba pensando en dejar a una humilde viejita de 65 años que no tenía ninguna garantía para su vida digna en la calle. El legislador no estaba pensando eso. Eso contraría la Constitución. Entonces, por eso se presenta la llamada laguna axiológica. Y entonces, Dori, ¿qué le pedía yo al juez? Que aplicara, de una vez les enseño el artículo, pues que condenara a los 5 accionistas a pagar la pensión sanción. ¿Qué es la pensión sanción? El artículo 133 de la ley 100 consagra la pensión sanción, de una vez que esto quede visto en la materia. Dice la norma que si el trabajador no es afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador, ella no fue afiliada al Sistema General de Pensiones, fue el único trabajo que tuvo en su vida y nunca la afiliaron, ni le pagaron. Que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador. A ella la despidieron sin justa causa, la empresa se liquidó, eso es una injusta causa. ¿Dónde está la causa disciplinaria? No la hay. Ustedes vieron derecho laboral individual y saben que una justa causa es una causa disciplinaria y no la hay. Entonces, que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el empleador durante 10 años o más. Y menos de 15, ya vamos a ver qué pasa si laboró más de 15, pero si laboró entre 10 y 15 años, el empleador lo tiene que pensionar conforme este parágrafo
que es el parágrafo 3, lo tiene que pensionar a los 62 años si es hombre y 57 si es mujer. Lo tiene que pensionar el empleador por no haberlo afiliado al sistema de seguridad social. Si laboró entre 10 y 15 años, tomen nota de esos rangos, entre 10 y 15 años lo tiene que pensionar. Yo se los pongo en un Excel para que les quede bien mascadito. Esperiores. Y no, y en aras también de la claridad. Esperiores. Pensión sanción. Entonces, si laboró entre 10 y 15 años y fue despedido sin justa causa, entonces el empleador lo tiene que pensionar. Artículo 133, Ley 100 del 93. Lo tiene que pensionar a los 62 años hombre y a los 57 si es mujer. Si laboró entre 10 y 15 años. Si laboró más de 15 años, y es menos de 15. Entre 10 y menos de 15. Y si laboró 15 años o más, 15 años o más, lo tiene que pensionar. También si lo despidió sin justa causa. Lo tiene que pensionar a los 60 hombre y 55 mujer. Esa es la pensión sanción en Colombia. Esa es la pensión sanción en Colombia. Estas edades están en el parágrafo 3. Estas edades, para que las tengan en cuenta, están en el parágrafo de ese artículo 133. Estas edades que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes que creen que es que el empleador lo tiene que pensionar mes a mes, que el trabajador con que tenga este derecho tiene que ir mes a mes a la casa del empleador para que le entregue la platica o que se la consigne en un banco. No, señores. ¿Qué es lo que va a ordenar el juez? Ojo con lo que voy a decir. El juez le va a ordenar a Colpensiones que liquide cuánto vale esa pensión por el resto de vida probable del trabajador. Se le ordena a Colpensiones, le dice, señores Colpensiones, mire, esta señora la tenían que pensionar desde los 57 o desde los 55. Dependiendo, pues ya saben si laboró hasta 15 o más de 15, sabemos que es a los 57 o los 55. Entonces, supongamos que la tuviera que pensionar, como en este caso a los 55, porque ella laboró 25 años y no la afiliaron, o sea, la tendría que pensionar a los 55. Entonces el juez le dice, mire, señores Colpensiones, dígame cuánto vale una pensión por 31 años de vida probable, una persona que tiene 55, líquideme, ¿cuánto vale una pensión por 31 años de vida probable, traído toda esa plata a valor presente? Eso se denomina cálculo actuarial, se llama así, cálculo actuarial. Imagínese usted cuánta plata es, son por ahí, y una pensión del salario mínimo son por ahí 300 millones de pesos, tranquilamente. Entonces el juez condena al empleador a pagar ese título actuarial, ese cálculo actuarial, y le dice, usted tiene que pagar 300 millones de pesos. ¿Y cómo se ejecuta esa sentencia? Se embarga lo que haya. Recuerde que yo descubrí que ellos tenían propiedades, eran personas muy prestantes. Entonces yo podía embargar y rematar esas propiedades para garantizar el pago de ese título. ¿Qué hace una vez esté pagado el título Colpensiones? Empieza a pagarle mes a mes la mesada a esta persona. Ojo, pues lo que estoy diciendo, no es que mes a mes se pague la pensión por parte del empleador. No, es que se paga un cálculo actuarial por todo lo que vale esa pensión, por la vida probable traído a valor presente. Entonces, ese era el caso. El caso era que yo le estaba pidiendo al juez laboral, presenté la demanda ya con los nombres de los accionistas, a que los condenara al pago de la pensión sanción a los 5 solidariamente. Ya después, cuando yo tuviera la sentencia, iba y embargaba lo que fuera correspondiente. Entonces yo presenté la demanda y se dio la audiencia de conciliación. Obviamente yo le estaba pidiendo al juez laboral que inaplicara también, ojo Dórico lo que estoy diciendo, que inaplicara este artículo 252 del Código de Comercio, porque legalmente yo no podía demandar a los accionistas, ¿cierto? Porque la obligación era de la sociedad, pero inaplicando este artículo, sí. Entonces en la audiencia de conciliación, el juez muy amablemente les dijo a los 5 accionistas, miren, de todas maneras hay una norma que dice pues que no se puede condenar a los accionistas,
pero recuerden que también existe el control difuso de constitucionalidad. Yo no estoy diciendo que los vaya a condenar, no, eso será objeto del debate probatorio, porque obviamente yo tenía que demostrar que ella laboró 25 años, ¿cierto? Y yo tenía pues testigos y varias pruebas. Pero de esto puede salir una condena o puede salir que los absuelva, pero recuerden que la condena es del pago, no es del pago mensual de la pensión, sino que es traer a valor presente toda la pensión del futuro a hoy. Esta es una señora de 65 años, yo les aconsejo que concilien. Entonces el juez, digamos, muy amablemente hizo la intervención en favor de la conciliación y yo le pedí la palabra. Señor juez, si usted me da la palabra, yo tengo una fórmula de arreglo que les podría servir a los aquí demandados. Adelante, doctor. Entonces yo les dije, mire, ustedes tienen propiedades, ¿por qué no me dan una de esas propiedades en hipoteca? Denme una hipoteca de una de esas propiedades. Ustedes saben que la hipoteca no saca el bien, no transfiere el derecho real de dominio, o sea, el bien sigue siendo de ellos, ¿sí? O sea, el bien sigue siendo de ellos y ellos pueden seguirlo arrendando, era un local comercial, pueden seguir arrendándolo, pueden seguir explotándolo económicamente. Denme una hipoteca. Y entre los cinco, en esa época, eso fue como en el 2014, 2015, el salario mínimo de esa época, miremos el salario mínimo 2015, eso fue como en 2015, en el salario mínimo era de 644,350, 644,350, imagínense. Entonces yo les dije, denme una hipoteca como garantía de que me van a pagar mes a mes la mesada. Y 644,350. Ustedes son 5. Paguen todos mensualmente de a 128,870 pesos. Ustedes son prestantes. Eso es menos de lo que ustedes pagan por parabólica. Es menos de lo que ustedes pagan en su casa por parabólica y le garantizan la pensión de vejez a esta humilde señora que ustedes bien saben que les prestó los servicios y que por un error administrativo, lo que fuera, hoy está en una situación muy vulnerable. Ya ustedes leyeron la demanda, ella tiene el hijo en la cárcel, no tiene nadie quien vele por ella. Yo creo que también es un deber de solidaridad y les estoy proponiendo una fórmula de arreglo que es razonable. Ustedes pueden seguir explotando el inmueble y miren que entre los 5 eso no es una cuantía muy alta para ustedes, para garantizarle la pensión a esta señora. Y bueno, entonces el abogado de ellos aceptó y les aconsejó y firmamos la conciliación en el juzgado y entre los 5 todavía hoy le pagan mes a mes, le depositan en una cuenta bancaria, le depositan la platica y ahí está, obviamente se hizo, elevó a escritura pública este acuerdo, porque obviamente comporta un derecho real que es la hipoteca, se elevó a escritura pública como una transacción, se aprobó por el juzgado y hoy en día ella recibe su mesadita mes a mes. Caso en el cual ellos no me paguen, yo ejecuto la hipoteca, ¿cierto? Ejecuto la hipoteca como garantía para satisfacer el crédito en caso de que ellos dejen de pagarle la mesada a la señora. Entonces, ahí de entrada el juez les dijo, mire, si usted en la conciliación tácitamente les dijo, mire, es muy probable que yo inaplique esa norma, porque esa norma del Código de Comercio, obviamente también negociamos el retroactivo, porque ella la tenían que pensionar desde los 55 y ya tenía 65 años. Yo les pedí que pagaran las mesadas de los 3 años anteriores, ellos me dijeron, es mucho dinero, entonces negociamos el retroactivo. Pues también fui generoso en eso. A mí lo que me interesaba más allá de la plata, en este caso, era pues poderle garantizar también la pensión a la señora. Entonces, en efecto, pues negociamos eso. No fue muy lucrativo para mí el caso, realmente fue más el esfuerzo, pero no importa. Plata, pues a mí lo que me importa es no aguantar hambre como ser humano. Yo no aspiro ni a tener camionetas ni maricadas de esas. O sea, yo sinceramente les digo, para mí lo importante es no aguantar hambre y dejar una huella en la vida de las personas. Yo ejerzo eso es por esto, porque yo estoy convencido del Estado Social de Derecho, de los derechos fundamentales, de la labor que hacemos nosotros los abogados. Profe, Entonces, sí, son casos muy bonitos, pues que de verdad yo creo que es donde uno se siente como orgulloso de ese labor social que uno está desarrollando. desde la seguridad social es eso. La seguridad social les da eso, les da más que plata, satisfacciones. El que quiera conseguir plata, pues que se dedique a otra área. La seguridad social les da más satisfacciones personales que plata. Tampoco van a ser unos arrastrados, pues unos pobres, no. Se vive modestamente, pero la intención no es eso, no es pues como enriquecerse. Esto no es como una empresa, no.
Bueno, el tema es que hoy en día pues la señora recibe la pensión. Entonces, yo quiero que quede eso muy claro, no les dé miedo pedir la inaplicación de normas. Puede que la ley 100 diga la incapacidad del hijo tiene que ser previa a la muerte del padre, pero cuando sean casos dramáticos hay que luchar por la inaplicación de esas normas, ¿sí? Como en este caso yo estaba pidiendo la inaplicación de una norma del Código de Comercio. Entonces, ahí tenemos claridad sobre ese caso, sigamos avanzando. Artículo 47, ya hemos avanzado frente a los beneficiarios hijos. Pasemos ya, si nadie tiene más preguntas, a los beneficiarios padres. Ya aquí sería el segundo orden. En el primer orden concurren hijos y cónyuge, compañera permanente. En el segundo orden van los padres. Adelante. ¿Quién tenía? Antes de que pase al segundo orden, tengo una duda con lo de la convivencia de la esposa o la cónyuge. Un caso pues que conozco, una pareja lleva 20 años, tienen una niña de 10 años, pero nunca han vivido juntos, pero la señora depende económicamente absolutamente del señor, pero nunca se casaron y nunca han vivido juntos. Ese tema de convivencia y de dependencia, ¿cómo se maneja? Bueno, pero ahí, él le paga a ella también los gastos de alimentación. Todo, Todo. arriendo, servicios, alimentación, todo. Sí, ahí hay lugar a hablar de que sí existe la unión marital de hecho, porque es que digamos, la unión marital de hecho, lo determinante no es ni siquiera la convivencia. La unión marital de hecho se da si existen lazos de solidaridad, afecto y ayuda mutua permanentes. Yo le voy a poner un caso donde hay unión marital de hecho y no hay presencia física de los cuerpos. Un hombre está trabajando en España y su mujer vive aquí en Colombia. No hay presencia física de los cuerpos, pero él mes a mes sagradamente le deposita en la cuenta todo lo necesario para su subsistencia. Entonces, ahí la convivencia no la podemos confundir con la presencia física de los cuerpos, sino con que se mantengan lazos de solidaridad, afecto y ayuda mutuas. Listo, tener en cuenta pues, esos casos. Bueno, mire, le voy a plantear un caso, espere y veré yo. Espere un momentico, un caso de la jurisprudencia. Creo que vamos a ver, por ejemplo, lo que son las separaciones temporales de la pareja, que no arruinan la convivencia. Este es un caso bien interesante, con radicado SL 3202 de 2015. Este es un caso de Luis Carlos Álvarez contra el ya entonces Seguro Social, pues que ya hoy en día está liquidado y que es Colpensiones. Luis Carlos Álvarez pasó lo siguiente, vivía con Berta Cano, ¿cierto? Entonces ellos tenían pues un matrimonio y todo eso, y tuvieron una separación porque Luis Carlos cogió, mire lo que pasó, cuál fue el motivo de la separación. Aunque la mayoría de las probanzas utilizadas por el ADQEM fueron las declaraciones que se recibieron en el proceso, las cuales no constituyen prueba calificada en casación, lo cierto es que también se apoyó en la investigación administrativa realizada por la propia demandada, o sea, por el Seguro Social, e incorporada al trámite judicial, en la que se señala que los motivos de esta separación entre pues, Luis Carlos y Berta, ¿cierto?, fueron el reclamo y la pela que le dio el peticionario a su hijo Carlos Alexander. Es increíble que o sea, Luis Carlos le dio una pela a Carlos Alexander el hijo y Berta lo echó de la casa, ¿cierto? Muy berraco ese Luis Carlos como coge al muchacho pues a golpes. Por lo tanto, el señor Luis Carlos se alejó de su casa, pretendiendo regresar posteriormente. O sea, me alejo lentamente mientras se le calma el genio a Berta. Pero la señora Castro Vanegas le impidió su regreso, o sea, no lo recibía, por más que él le rogaba, impidiendo hacer vida en común. Berta nunca más lo volvió a recibir. Entonces, Carlos Alexander, hijo, manifiesta que tiene muy buena relación con su padre, le colabora cuando tiene forma, fue buen esposo y cumplía con todas las obligaciones del hogar. Había tranquilidad familiar porque ellos eran muy calmados y rara vez discutían, agregando que su madre fue la culpable de la separación y el único motivo de esta fue la pela que le propinó su padre. Sigue el caso más abajo, dice la corte.
es evidente que la conclusión fundamental del juez plural fue la de que no quedó establecido en esta instancia y al contrario de lo que considera la quo, fue en cabeza de quien radicaba la culpa de la separación de los cónyuges, pues al actor no le bastaba con afirmar en la demanda que la misma recaía sobre la causante sin demostrarlo en el proceso, cuando él, y solo a él, le correspondía acreditar el supuesto hecho de sus pretensiones. Sin duda, dice la Corte Suprema, tal inferencia fue abiertamente equivocada, porque tal como lo destacó el propio juzgador cuando acudió al contenido de la investigación administrativa de Liz, atrás reseñada, allí estaban las razones por las cuales al momento del deceso no convivía y en tal sentido correspondía determinar si dicha circunstancia, o sea, el que Berta lo haya echado de la casa. Berta murió y él reclamó la pensión de sobrevivientes de Berta, pero se la negaron, que porque no convivía con Berta, porque Berta lo sacó de la casa por la pela que le dio al hijo. Entonces, correspondía determinar si dicha circunstancia conllevaba o no la pérdida del derecho, sin que fuera posible afirmar cómo se hizo que no se demostró la causa estaba demostrada, ¿cierto? Esta sala de la Corte, entre otras en sentencia, entre otras en decisión CSJSL 39.641 del 15 de febrero de 2011, frente a un asunto similar, consideró: es ineludible al cónyuge o compañero permanente la demostración de la existencia de la convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado, ya sabemos que no con el afiliado, esta parte del afiliado no, ya lo cambió el precedente, al momento de su fallecimiento, y por lo menos durante los 5 años continuos antes de este. De perderse esa vocación de convivencia al desaparecer la vida en común de la pareja o su vínculo afectivo, mira, no solo es la vida en común, sino el vínculo afectivo. Puede desaparecer la vida en común, pero si se mantiene el vínculo afectivo, sigue habiendo pareja natalia. Por eso la Corte utiliza esta disyuntiva, convivencia o vínculo afectivo. Uno o lo otro. Deja de ser miembro del grupo familiar del otro y en esas circunstancias igualmente deja de ser beneficiario de la pensión porque desaparece no solo la convivencia, sino el vínculo afectivo. Vamos a ver qué pasó con Luis Carlos. Si Luis Carlos, además de que desapareció la vida en común, extinguió el vínculo afectivo. Vamos a ver qué hizo Luis Carlos, que no sabemos todavía. ¿Qué pasó cuando Berta lo sacó de la casa por la pela que le dio a Carlos Alexandre? ¿Cierto? No obstante, pela entre comillas, ¿cierto? No obstante, el juzgador debe analizar en cada caso, en la medida en que puede suceder que la interrupción de la convivencia obedezca a una situación que no conlleve la pérdida del derecho. La convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de ellos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como la salud, se enloqueció y está en un manicomio, ¿cierto? O está muy enfermo en un hospital. Oportunidades u obligaciones laborales, vive en España o en Estados Unidos, pero sigue existiendo el vínculo afectivo, ¿cierto? Amor de lejos, felices los cuatro, ¿cierto? Pero siguen siendo felices, ¿cierto? Él sigue mandando sagradamente el dinero. Imperativos legales o económicos, entre otros. Por tanto, era menester del juzgador determinar si la circunstancia de que las partes hubieran discutido en relación con la manera de educar a su hijo, la Corte es muy elegante, tenía la virtualidad de romper definitivamente la relación de pareja y de contera lo que supone la vida en común. Para esta sala de la Corte, en la familia, como componente fundamental de la sociedad, pueden presentarse circunstancias o vicisitudes que de ningún modo pueden tener consecuencias en el mundo jurídico, como cuando desacuerdos propios de la pareja conllevan que de manera transitoria no compartan el mismo techo. Por ejemplo, tienen una pelea muy fuerte y es normal que él se va a poner la mamá. Eso es fijo, pero se va un mes, 2 o 3 meses poner la mamá y no vuelve, y esa pelea se reconcilia después a los 3 meses. Y resulta que es tan mala suerte que a los 3 meses fallece. Pero seguían todavía no habían roto, era una separación temporal por producto de una discusión. No habían realmente liquidado la sociedad conyugal, no habían hecho un trámite de divorcio, todavía le seguía mandando plata, aunque no la quería ver ni en pintura, pues sí me hago entender ese tipo de cosas. Pero se mantengan de manera patente otros aspectos que indiquen que inequívocamente no les interesa acabar con la relación, es decir, que el vínculo permanece. En tal orden, para esta Corte, el juez plural, o sea, el tribunal, adoptó una determinación equivocada y por ello procede su quebrantamiento. Sentencia de instancia. Entonces vamos a ver por qué la Corte dice que Luis Carlos sí siguió manteniendo, no la convivencia, pero sí el vínculo afectivo. Entonces dice,
Así, en las declaraciones que se incorporaron a la investigación administrativa realizada por el Seguro Social, ora la manifestación del hijo, Carlos Álvarez Cano, en la que dice que el distanciamiento de los padres se originó en el castigo que le fue propinado y que duró de 4 a 5 meses, tiempo en el cual mantuvo contacto con él. Asimismo, destacó que mi papá fue y es buen padre, buen esposo, no tuvo la culpa de la separación, ella fue la que le dijo que se fuera. También relató que desde esa situación, aquel se fue a vivir donde la abuela, se fue a vivir pues donde la mamá Luis Carlos, y que sufrió un derrame cerebral, la abuela. Tal situación la corrobora la madre del demandante, también analfabeta. Muy berraco acá. Acorde aquí está utilizando unos términos que verdaderamente la pela, analfabeta, bueno, en la que destaca que la separación se dio porque él le dio un chanclazo a su hijo. Esto parece Laura en América. Yo no sé, ya. Profe, eso solo se ve en Colombia, qué pena. Sí, uno no puede vivir en Noruega porque se pierde estas cosas, ¿cierto? Como dicen los memes. Ella lo echó por eso, él iba para allá a regresar con ella, pero ella no lo recibía y era supremamente cantaletosa. Ella decía que no vivía con él, porque como le dio ese chanclazo a ese muchachito, lo echó, lo echó. Lo que hace que ella murió, él está conmigo y vivía allá de un todo y por todo. Una de las vecinas, María Angélica Pérez Sánchez, narró que la separación obedeció por la reprimenda que el actor le propinó al hijo, pero que él continuó sus obligaciones. Miren esto que tan bonito. Al punto que ella mandaba por las cosas a la plaza, porque él siempre ha trabajado en la mayorista. O sea, él sagradamente le mandaba al mercado, aunque ya no lo recibía en la casa, él trabajaba en la mayorista y le mandaba las cositas a ella, ¿cierto? O sea, él la seguía reconociendo como la esposa. Es muy bonito eso. Como decía Marco Aurelio, amóldate a las cosas y a las personas que en suerte la vida ha dispuesto para acompañarte. Yo les daba esa reflexión moral a través de Sócrates en la clase pasada, como todos los discípulos les decían, maestro, ¿usted por qué no deja a su mujer que es tan cantaletosa, tan brava? Su mujer es muy brava, usted que es el hombre más sabio de toda Grecia, ¿por qué no deja a su mujer? Y él decía, la tengo para ponerme a prueba, para saber hasta dónde soy capaz de llegar. ¿Acaso los mejores jinetes montan corceles dóciles? Le respondía así Sócrates a sus discípulos diciendo pues que aguantaba el carácter de Antípodo. Bueno, más acá. En su testimonio, Rosmira Gallego Marín, otra testigo, narró que conocía al demandante desde el 79, cuando eran vendedores ambulantes, y de ahí su amistad, que se mantuvo con el tiempo, que aquel jamás le comentó sobre la separación y que nunca le conoció otra parte. Al rendir el hijo la declaración en el trámite judicial, indicó que su mamá falleció en noviembre del 92. Ella de un momento a otro se agravó y en cuestión de 2 meses, de un momento a otro se murió. Ella tenía problemas del corazón. Nosotros, mi papá y yo estábamos pendientes de ella. Él, mi papá, estuvo frente a ella hasta el día en que la llevamos al hospital. Y añadió que finalmente sus padres terminaron viviendo juntos. Luz Marina Zapata Herrón, quien adujo ser la concuñada del actor y también vecina, relató que ellos tuvieron problemas cuando él le pegó una pela al hijo, entonces él se fue unos días. Él se fue para donde la mamá como 10 o 15 días, pero él iba a diario a la casa a vestirse. Ella se enfermó de un momento a otro, ella murió del corazón, ella se fumaba por ahí 2 paquetes de cigarrillos al día. Él, aunque ya no dormía ya, él la llevó al hospital del seguro de Itagüí. Ella duró como 3 días hospitalizada, a mí me tocó con él y con el hijo por el cadáver ir por el cadáver de ella. Al cuestionarse sobre las razones por las que no volvieron juntos, indicó, yo sepa, ellos tuvieron un problema no de separación ni nada, sino que tuvieron un problema, él le pegó al hijo muy feo, pero él, Carlos el papá, se fue para donde la mamá y él, mejor dicho, no dormía allá donde la mamá, pero él siempre iba a cambiarse y a llevarles comida. Terminemos con esto, uno de los compañeros del trabajo del demandante, Oscar de Jesús Bedoya Estrada, dijo que siempre salían de trabajar, dijo que siempre que salían de trabajar, aquel le indicaba que se iba para donde su esposa y que nunca se dio cuenta de la separación, a pesar de que éramos tan amigos. Yo tengo entendido que ellos vivían porque él me decía, hoy voy para la casa o me voy con la bolsa de legumbres porque hoy no bajó la señora, ahora más tarde hablamos. O
sea, cuando la señora no bajaba por la comida o no iba por la bolsa de legumbres, él se la llevaba. Entonces seguía él reconociendo a su mujer como esposa, a pesar de que hubiera esa ruptura donde él ya no podía dormir allá. Entonces, así las cosas, convivencia, Natalia, no es presencia física de los cuerpos, sino que se mantengan los lazos de solidaridad, afecto y ayuda mutua de la pareja, así por X o Y motivo, ya no vivan juntos, de pronto no se aguantan, pero sigue siendo su pareja, ¿cierto? Yo conozco un caso así, un colega mío, compañero de la Universidad de Envigado, que yo doy clase, él tiene un núcleo familiar así, él no vive con su compañera permanente, pero uno le pregunta, bueno, ¿y vos qué pues, qué pasa ahí? O sea, vos no dormís allá, pero pues es tu mujer, y dice, sí, esa es mi mujer, yo no vivo allá, pero esa es mi mujer, y él la reconoce como mujer, y no viven porque no se aguantan, pero él la sigue reconociendo como su mujer y le ve por ella económicamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí queda claro ese punto. No sé si hay suficiente ilustración para avanzar. Bueno, son las 8:34. Hablemos un poquito de los padres y paramos hasta ahí para no... O dejemos hasta ahí, porque es que los padres tienen unas consideraciones muy amplias y empezar el tema y dejarlo empezado, considero que no es adecuado. Es mejor verlo completo, o sea, una clase completa. Pero sí les voy a pedir que me hagan preguntas si las tienen. Y no solo eso, sino que anoten el radicado de esta sentencia, porque este tipo de casos se presentan mucho, de separaciones temporales, y mientras estaban separados temporalmente fallece. Entonces ya la entidad no le reconoce la pensión. Y mentiras que no era una separación definitiva, sino temporal. Sentencia SL 3202 de 2015. Magistrada ponente del CIDEL Pilar Cuello Calderón, una excelente magistrada. O sea, le he visto una jurisprudencia muy, muy, muy progresista. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud que quiera que le aclare hasta ahora lo visto, de la pensión de sobrevivientes, hasta ahora lo que hemos visto? Tienes silenciado el micrófono, María Alejandra, y veo que estás como hablando. Profe, sí, no, que yo creo que todo está claro hasta ahora. Yo quería preguntarle, es que todavía no nos ha mandado el taller, ¿cierto? No, no se preocupen por la nota, no se preocupen por la nota, que yo estoy valorando la participación en clase, la asistencia en clase. A mí de la decanatura me dijeron que este semestre era cero estrés para los estudiantes como un principio. Entonces yo sé que ustedes por la noche trabajan, llegan cansados, agotados, y no quiero que esto sea un espacio de castigo o punitivo, esa es mi metodología. Me disculpan, mi metodología no es una metodología de castigo, de exceso de carga para ustedes, sino que realmente vengan a disfrutar esta clase, que aprendan. Entonces, al final hacemos cualquier trabajo para justificar la nota, pero tenemos tiempo. Listo. Entonces, yo espero que tengan esa paciencia. Y bueno, ya eso es todo, muchachos. Yo les deseo buena noche. Profe, muchas gracias. Que tenga una Gracias, feliz profe, noche, buena feliz fin de noche. semana. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo? Adelante la duda. Profe, lo que pasa es que no sé si se me cortó el audio, pero no escuché cuando usted dijo qué pasaba con las personas que tuvieran una discapacidad o una disminución del 80% o mayor al 50% después de que fallecía su padre, pues el hijo que le pasara eso. Bueno, no, en ese caso, por ejemplo, un hijo que tenga una discapacidad del 50% más antes del fallecimiento de su padre es heredero, es beneficiario vitalicio de la pensión de sobreviviente. ¿Está bien, Angie? ¿Eso queda claro? Si la Sí, señor. discapacidad es posterior a la muerte del padre, tiene que ser un caso muy dramático para pedirle al juez que por existir una laguna axiológica inaplique ese artículo de la ley 100 y conceda la pensión aunque la discapacidad es posterior. Es decir, que si tiene una pérdida del 50% después de que mueren sus padres, prácticamente no es posible que... No es posible, salvo que sea un caso muy dramático, un caso de una invalidez muy profunda, muy severa, donde le podamos pedir al juez, mire, ahí se presenta una contradicción con los valores constitucionales, denle un trato especial a esta persona, como el caso que les planteé, le concedieron la pensión a los 18 años, como hijo normal, ¿cierto? Y de los 18 a los 25 estaba estudiando, estaba formándose, y sufrió un accidente de tránsito y quedó con un 80% de pérdida de capacidad laboral. Ese accidente fue posterior a la muerte del papá, porque el papá murió cuando él tenía 18 años.
Pues en ese caso, una pérdida del 80% es algo muy dramático para un ser humano. Él ya ahí se vuelve un sujeto de especial protección y se le puede pedir al fondo de pensiones que inaplique la norma y que le pague la pensión de manera vitalicia. Si no lo hace, toca presentar la demanda laboral a Angie pidiendo esta tesis de la laguna axiológica, que bien se las expliqué, está cimentada, entre otras, en la sentencia T 122 de 2017. Vuelvo y repito, pues cuando vaya a aplicar una ley, si eso provoca una consecuencia jurídica incompatible con los derechos, principios y valores de la Constitución, entre ellos el trato especial a favor de los más vulnerables que está en el artículo 13, el juez debe fallar más bien con los principios y valores de la Constitución y no con la ley, la debe dejar de lado. Entonces está bien allí en ese punto, está claro el tema. Sí, está claro, pero a mí me parece un poquito injusto y una cuestión más de suerte, porque qué pecado que le pase eso precisamente después de que muera sus padres y quede desprotegido prácticamente. Claro, estamos totalmente de acuerdo en esa percepción, pero tenemos unos legisladores que realmente, y un gobierno también, que además no contribuye a una verdadera política de seguridad social. O sea, cuando las personas van y se manifiestan a favor del aborto, dicen, o de la familia homosexual, dicen, están acabando con la familia, están acabando con la vida y la familia, porque piden el aborto y la familia homosexual. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando se trata realmente de proteger la familia, con prestaciones amplias como es la pensión de sobrevivientes, ellos mismos, los que dicen están acabando con la familia, restringen la seguridad social a niveles donde realmente se generan estas injusticias. O lo que está pasando hoy con el decreto 1174, que prácticamente ningún trabajador hacia el futuro lo van a contratar a tiempo completo por ahorrarse los costos de seguridad social, y entonces pues también lo desprotegen porque no hay cotización y no hay pensión de sobrevivientes. Es un discurso de doble moral que yo me alejo profundamente de él y creo que debemos avanzar en mejores condiciones de seguridad social. Ahí en ese punto coincido contigo. Una última cosa que quizás me parezca interesante y es la Corte también, y esto porque tiene mucha relación con una pregunta que hizo Natalia, y es que la Corte ha dicho que cuando, por ejemplo, el cónyuge pacta una cuota alimentaria, se divorciaron, y usted sabe que el cónyuge culpable debe alimentos al cónyuge inocente, además de los alimentos de los hijos. Si hay un cónyuge culpable del divorcio, él debe alimentos. Si el juez impuso una cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente, independiente de la de los hijos, ¿cierto? O si por notaría, por escritura pública en el divorcio, se hizo el divorcio y pactaron una cuota alimentaria a favor de la cónyuge, fallece este hombre, ella puede pedirle al fondo de pensiones que le siga sosteniendo, no toda la pensión, porque ya hubo un divorcio, ya no hay matrimonio, pero sí que le siga sosteniendo la cuota alimentaria que se había pactado en la escritura pública de divorcio o que conste en la sentencia. No sé si ese punto queda claro. Recuerden que nuestra legislación establece una figura que se llama en el Código Civil alimentos congruos. El matrimonio es un contrato. Si hay un cónyuge culpable del divorcio, por ejemplo, por infidelidad, por embriaguez, etcétera, malos tratos, el cónyuge culpable está obligado a pagar alimentos adicionales a los de los hijos a la cónyuge inocente. Eso es dentro de 8 días lo vemos, una ley clara en el Código Civil. Entonces, muchas veces para no ir a juicio, ¿qué hacen? En notaría concilian la cuota alimentaria. Yo le sigo pagando a usted, yo ya me voy a ir a vivir con otra mujer, yo le sigo pagando a usted por cuota alimentaria 1.000.000 de pesos. Fallece ese hombre que es pensionado de la policía, del ejército o del seguro social o de donde sea. Esa mujer le puede pedir o no se va a ir a vivir con otra mujer, sino que simplemente se quiere ir del hogar. Entonces, esa mujer le puede pedir a la entidad pensional que le siga sosteniendo esa cuota alimentaria con cargo a la pensión. Obviamente no podrá ser superior a la pensión, sino con cargo a la pensión. Si la pensión es de 3 millones de pesos y la cuota alimentaria de ella era de 1.000.000, pues que le sigan pagando 1.000.000. ¿Sí me hago entender eso? ¿O no? Sí, profe, yo entiendo. Si quieren lo abordamos dentro de 8 días, que ya son las 5:42. Sí, profe, es un tema muy interesante. Lo miramos. Sentencia T 467 de 2015. La pueden ir leyendo si quieren. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Que descansen, que pasen una buena noche. Hasta luego. Gracias, profe, lo mismo. profe, gracias. Realmente, profe, feliz noche. Hasta luego, doctor. Feliz noche.
Chao, profe, gracias. Feliz fin de semana. Profe.